Y esta mañana nos acompaña, obviamente, nuestro invitado el día de hoy, Óscar Chavarría, supervisor de atención de Ocinermin, para hablar sobre ese tema. ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, buen día, como siempre. Muy agradecido por la invitación a nombre de Ocinermin, Gracias por el venir. organismo supervisor de inversión en energía y minería. Vamos a ver una claqueta que hemos preparado para que quede claro quién es el responsable, ¿no? Porque esa es la pregunta que nos hemos hecho de que quién es el responsable finalmente de sacar estos cables. Y la ley 3477 dispone lo siguiente: las empresas de servicios públicos deben reordenar o reubicar las redes de cableado aéreo y los postes en las áreas de dominio público en coordinación con las municipalidades. Toda instalación aérea en desuso debe ser retirada. ¿Por qué no se cumple esto? A ver, veamos, en el tema de cableados hay que distinguir los cableados eléctricos que están a cargo de las empresas concesionarias del servicio. En Lima, por ejemplo, son Enel y Luz del Sur. En el interior del país hay empresas regionales de electricidad cuya responsabilidad son las redes eléctricas. Si bien es cierto, pueden compartir infraestructura, y esto por mandato de OCIFTEL, pueden compartir infraestructura eléctrica con empresas de cable, o sea, de televisión por cable, siempre y cuando se respeten las distancias de seguridad. ¿Okay? Entonces, esta supervisión siempre se efectúa. Ahora, en cuanto al otro cableado que se ve, es mayormente de telecomunicaciones, de telefonía fija, ¿no? Entonces, este cableado, en principio, la supervisión de esto está a cargo de las municipalidades. A ver, pero para dejarlo claro, porque siempre los organismos reguladores se patean así, ¿no? Se tira la pelota y Ocinermin dice, no, nosotros el cableado lo tenemos subterráneamente, pero telefonía lo tiene arriba. Pero el hecho concreto es que cuando uno va, los cables están ahí totalmente canjeados, ya sea porque uno jala, otro jala. ¿Quién tiene que regular como ente autónomo? Uno solo tiene que regular finalmente que el cableado no esté así o que se retire el cableado que se tiene que retirar. ¿Quién es el que tiene que poner la mano fuerte? Debería verse quizás el contrato, por ejemplo, con Telefónica, que es quien tiene la telefonía fija a nivel nacional, ¿no? Y ver las responsabilidades de esta empresa respecto a, porque es infraestructura. Pero ¿sabemos quién tiene la responsabilidad de hacer eso, ¿no? En este caso, debería verse a las empresas prestadoras del servicio. ¿Quién tiene que Pero ver? ¿quién es el responsable de la municipalidad? O sea, ¿por qué? Porque quien vela por el ornato de la ciudad es la municipalidad, ¿no? Es la que finalmente da la autorización, inclusive para la colocación de la infraestructura de telefonía. Ajá. Entonces, esa es la supervisión de la municipalidad. Pero quien incentiva el hecho de la colocación de los servicios es el Ejecutivo. ¿No está viendo ahí un clic o un desclic? Podría ser, pero yo creo que más bien es un tema de responsabilidad de la ejecución, ¿no? O sea, en terreno, ¿no? Es decir, la municipalidad tiene que hacer cumplir que se retiren Esos cables. tiene que llamar a telefonía y decirle, bueno, retírame todos estos cables que no necesito. Efectivamente, ¿no? Entonces, a través de su servicio telefónica, y de hecho lo hace, ¿no es cierto? Cuando un vecino, por ejemplo, ve que por su azotea pasan infinidad de cables, y esto es real, ¿no? Entonces puede solicitar la empresa de telefónica que retire, y ellos van a hacerlo, ¿no? Porque están utilizando inclusive propiedad privada para pasar los cables de servicio. Ya, ok, pero ¿qué pasa si no lo hacen? Muchos de los vecinos, por ejemplo en Surquillo, decían que han llamado a la municipalidad y le han dicho, por favor, sácame toda esa maraña de cables, porque mira cómo están colgados. Efectivamente. Es súper peligroso. Efectivamente. Es un punto... además de estético, sí, efectivamente hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo. No obstante que el voltaje de esos cables es mucho inferior, estamos hablando de 40 voltios más o menos en la conducción, pero el tema va porque lamentablemente Ocinermin no es competente en este caso, ¿no? Claro, pero como referencia sí nos sirve, ¿no? Así es. Digamos, entonces, es la municipalidad. Es la municipalidad, efectivamente. Pero ¿hay alguna normativa que de alguna manera pene a la municipalidad por no hacer caso? No, las municipalidades son autónomas, tienen su propia ley, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a pasar entonces ahora de lleno ya a Ocinermin, que me dice, a diferencia de las empresas, digamos, de telefonía, ¿cuántas redes que tiene, ¿no es cierto, Ocinermin? ¿Cómo se instalan en nuestra ciudad? Para que la gente pueda reconocer qué es móvil y qué es electricidad. A ver, en principio, ¿no? De acuerdo a la ley 25844, que es la ley de concesiones eléctricas, faculta a las empresas de electricidad a usar libremente el suelo
aires y subsuelo de las vías públicas. En principio todas las redes eléctricas están en vías públicas, ¿no? Entonces aire también. Claro, hay redes aéreas y redes subterráneas. Ajá. En Lima particularmente el 65% de las redes eléctricas es subterránea, ¿no? Las redes aéreas, si bien es cierto, existen en algunas zonas, principalmente por un tema de costos, ¿no? ¿Por qué? Porque Es más barato. el costo de las redes eléctricas, y eso es importante que se entienda, ¿no? También influyen en la tarifa. Si fuese subterránea, de hecho, la tarifa eléctrica debería ser. Pero por eso, ahí sí entra Ocinermic. ¿Qué tan riguroso puede ser Ocinermic a definir que no sean redes aéreas que puedan chocar con las móviles y generar problemas? Bien, en este sentido, Ocinermic tiene una permanente supervisión de la seguridad, porque estamos hablando de electricidad y en electricidad sí hay que ser muy, muy cuidadoso, ¿no? Entonces, el Código Nacional de Electricidad establece las distancias de separación que debe existir entre líneas eléctricas que van por encima y líneas de telecomunicaciones que van por debajo. Lo mínimo que es en media tensión, por ejemplo, es 80 centímetros la separación, ¿no es cierto? Entonces, las líneas telefónicas no deberían acercarse. Ahora, las empresas de electricidad sí tienen la responsabilidad de velar por la seguridad, porque estos cables no se aproximan. Pero, ¿cuál es la sanción para esas empresas eléctricas que sí se aproximan y que podrían generar? En principio, Ocinermic tiene un sistema de supervisión regular, ¿no? Al detectar deficiencias se hacen las observaciones y se da un plazo muy corto para subsanar. ¿Cuánto? ¿Cuánta es la sanción? ¿Cuál es? La sanción, tenemos una norma de multas, ¿no? De sanciones y multas, y dependiendo de la cantidad en principio, ¿no? de infracciones, se aplican las multas, ¿no? Vamos a leer rapidito para pasar ya al tema de los grifos. Y dice, señores, el exceso de cableado es por las empresas que no retiran los cables sin uso. Los municipios no exigen el retiro de cableado y no multan a las empresas infractoras. Las empresas argumentan que su contrato las obliga a colocar cables, los servicios de TV e Internet deben ser inalámbricos y la telefonía fija debe ser prohibida por ser obsoleta, dice, ¿no? Y la causante del cableado. De esta forma se pueden retirar no menos del 70% de cables y gran parte de los postes. ¿Verdad? Efectivamente. Todo es el tema de telecomunicaciones, ¿no? De hecho, hace falta reordenar todo este tema, no solo en Lima, ¿no? Sino en todas las ciudades del país. Ahora, vayamos a la ciudadanía. ¿Qué puede hacer la ciudadanía también, que es su responsabilidad? Tenemos aquí un aplicativo facilito que viene de Ocinermic. Vamos a compartirlo, ¿le parece? Así es, ok. Vamos. Que muestra los lugares donde adquirir combustible e incluso destaca los puntos de venta más económicos. Para acceder a la plataforma, debe ingresar a la web www.facilito.gov.pe, aunque también puede descargar el aplicativo a su celular. Este permite a los usuarios consultar los precios, saber la ubicación geográfica de los puntos de venta y trazar la ruta de cómo llegar al grifo seleccionado. Toda esta información es verídica y actualizada por Ocinermic, entidad encargada de supervisar los precios de los combustibles, así como de verificar que estos cumplan las condiciones de seguridad y calidad. No olvide descargar su aplicativo, ya que es una buena opción para no quedarse sin combustible en el camino. Muy bien, vamos a retomar entonces el tema y efectivamente luego de haber hablado ya del cableado y tener una referencia tanto de Ocinermic, también abrimos las ventanas para que Transportes pueda venir, ¿no es cierto? Y que pueda decir por qué no está regulando tanto el tema de la telefonía móvil. Pero bueno, eso más adelante. Ahora, solamente recordar lo que sucedía en los grifos. ¿Usted sabe, por ejemplo, a qué distancia puede estar un hospital, un nido de un grifo y tener los cuidados para evitar que pase lo que pasó con el Hospital del Niño hace un tiempo? Bueno, aquí tenemos un informe, una encuesta para ver si los usuarios saben eso. Un mal procedimiento en un centro de abastecimiento de combustible podría ocasionar un accidente. En estos espacios se deben respetar ciertas normas para reducir riesgos altamente peligrosos. Cuando se visita un grifo por seguridad y precaución, los conductores tienen derechos y deben de cumplir deberes. ¿Conoce usted cuáles son? Definitivamente en parte, no totalmente, ¿no? Definitivamente que me den lo que estoy pidiendo, sea la gasolina que corresponde, que sea de 90 octanos. Claro, apagar el carro, apagar las luces,
y hacer que me atiendan bien, pues. Al momento de echar el gas, uno tiene que bajar, ¿no? Y bajar los clientes. Tener el motor apagado, ¿no? Uno, no haber ningún sistema eléctrico prendido. Una vez, ¿por qué? Porque yo pedí que me vendieran la gasolina 90 y echaron petróleo a mi carro, y este carro no es petrolero, sino gasolinero. Bueno, el administrador ya tomó sus precauciones y, bueno, me trataron de solucionar el problema, ¿no? Para corroborar que los precios sean acordes al mercado, puede visitar la página www.facilito.gov.p. Bueno, mucho error, ¿no? Mucho error en los grifos, pero bueno, justamente vamos a hablar sobre ese tema con nuestro vocero, el señor Oscar Chavarría. La gente no sabe, parece ser, qué es lo que tiene que hacer en los grifos, ¿no? En principio sí, yo creo que es hasta intuitivo, ¿no? Lo que se debe manejar siempre y tener presente es la seguridad. Estamos hablando de combustible. Los combustibles que se echan en vehículos emanan vapores, ¿no? Y estos vapores a la menor chispa pueden ocasionar un incendio, ¿no? Entonces las recomendaciones fundamentales, como ya alguno de los entrevistados lo dijo, ¿no? En principio, apagar el motor, no necesariamente. Evitar fumar, ¿no? O utilizar encendedores, fósforos a veces para prender un cigarrillo, ¿no? Entonces evitar fumar en el grifo. Bueno, eso está prohibidísimo, ¿no? Bueno, acá tenemos los derechos. Combustibles de buena calidad, contador de máquina debe estar en 0 y el servicio de aire y agua. A ver, ¿cómo explicamos? Efectivamente, el combustible debe ser el que solicita el consumidor, ¿no es cierto? Por ejemplo, si va por una gasolina de 90 o 95, tiene que ser esta. Si percibe que hay una adulteración o el producto es de mala calidad, puede llamar a Ocinermin, presentar su denuncia, y Ocinermin va a verificar si efectivamente se está vendiendo el combustible que ha solicitado el usuario. Asimismo, la cantidad, ¿no es cierto? O sea, si percibe también que la cantidad no es la correcta, también puede llamar a Ocinermin y presentar su denuncia, y Ocinermin de igual manera va a intervenir. ¿Por facilito o por llamada? En este caso va a ser por llamada o visita a Ocinermin, pero también por facilito. Ajá. Ahora, hay justamente una experiencia de un señor que mencionaba que le han puesto otro tipo de combustible y que le malograron el carro. En ese caso... Efectivamente, ¿no? Y esto no sucede con tanta frecuencia, pero sí se han presentado muchos casos, ¿no? Entonces, la idea es que la responsabilidad civil es del propietario del grifo, ¿no? O sea, la estación, el grifo, debería de hacer el mantenimiento y la reparación del vehículo, hasta la limpieza completa, porque puede dañar inclusive componentes muy sensibles del vehículo. Ahora, ¿cómo se siente seguro el usuario cuando va a surtir de gasolina? Porque claro, uno puede estar tranquilo en la medida en que no esté fumando, en que esté chequeando cuánto combustible, pero ¿qué pasa si ve un vehículo entrando y que está echando combustible al grifo, que eso está totalmente prohibido? ¿Qué hace? Bueno, lo que tiene que hacer es inmediatamente, bueno, en principio, para echar combustibles, cualquier tipo de combustibles, los pasajeros deberían de bajarse, ¿no? No solo en las unidades de servicio público, sino también por seguridad en los vehículos particulares, ¿no? Pero la gente no baja. No, efectivamente, ¿no? Todavía no hay esta cultura de la seguridad, de repente no se ha interiorizado, ¿no? Por un tema de seguridad debería de bajar todos, Okay. ¿no es cierto? Ahora, si hay una irregularidad, una anormalidad con algún otro vehículo, evidentemente advertir al conductor del establecimiento, o sea, al propietario del establecimiento o al personal que está atendiendo, que hay ese problema, ¿no? A fin de que tomen las previdencias del caso, adviertan al otro conductor de que está cometiendo una falta de seguridad, ¿no? En este caso. Ahora, ¿qué tipo de servicios me tienen que brindar? Porque acá yo tengo, por ejemplo, grifos deben vender hasta 5 litros de gasolina o gasol en envases que no sean de vidrio. O sea, si por ejemplo se le acaba la gasolina antes de llegar al grifo, ¿no? Los grifos pueden venderle hasta 5 litros de combustible, pero en recipientes apropiados. No tienen que ser recipientes de plástico, pero de alta densidad. Los mismos grifos cuentan con este tipo de recipientes y se lo pueden vender al propietario, ¿no es cierto? Ahora, el tipo de servicios que me brinda el grifo, porque muchas veces pasa que tú vas al grifo, te echas aire, te echas agua y te cobran. No. Esos servicios son totalmente gratuitos. Aire y agua son gratuitos, ¿no? Y asimismo debería haber los servicios higiénicos, ¿no? Disponibles para el público. ¿El servicio higiénico es gratuito también? Claro, por supuesto. Porque tienes que entrar al market.
al minimarket que está ahí para decir, dame la llave, ábremela y qué sé yo. ¿Ese trámite o debería estar abierto? Quizás por un tema de seguridad e higiene puede ser este procedimiento. Pero es gratuito. Pero debería haber ese servicio y prestarse de manera gratuita al consumidor. Pero te pueden sacar la vuelta pidiéndote plata por el papel higiénico. Probablemente. O sea, pasa, ¿no? A veces pasa, efectivamente, pero en la mayoría yo creo que siempre hay un servicio apropiado, ¿no? Muy bien. Me dicen que tenemos una llamada telefónica. ¿Quién es, por favor? ¿Me lo pueden repetir? Carlos Ledesma desde el Callao. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Mi pregunta es esta para el señor. En un grifo, ¿cómo sé que la cantidad que yo estoy pidiendo me la están vendiendo? Buen punto. Gracias, Carlos. ¿Cómo sabe el señor? A ver, en principio, si sospecha de que la cantidad no es la correcta, entonces puede pedir, ¿no?, que se le garantice. Todos los grifos están obligados a tener un medidor volumétrico, se llama Serafín, es el nombrecito, que está debidamente calibrado, ¿no? Antes lo calibraba el INDECOPI a través del Servicio Nacional de Metrología, ahora está a cargo de INACAL. Entonces, este recipiente tiene una capacidad de 5 galones, ¿no? Entonces, se hace la prueba, se hace la medición y... ¿Por el tanque? No, sino desde el surtidor, ¿no? Okay. Desde el surtidor se vierte toda la gasolina, ¿no? Y entonces debería haber una tolerancia, está marcada la tolerancia en el Serafín, entonces las cantidades deberían estar dentro del margen de tolerancia, ¿no es cierto? Ahora, si la prueba efectivamente es negativa, ¿no? O sea, le están dando menos cantidad. En el marcador dice una cosa y en el Serafín dice otra cosa. Efectivamente, entonces hay un error y él puede hacer su denuncia, realizar su denuncia en Cocinermin, ¿no? De hecho. Pero si es que la cantidad es exacta y todo está correcto, está obligado a comprar esos 5 galones, ¿no? Los tiene que comprar. Así es. Muy bien. Ahora, otra de las cosas es ¿qué otro tipo de reclamos pueden hacer en el grifo? Porque a veces está esta medición del automático y la medición de te lleno todo. Y ahí comienzan la renegociación y los problemas. En principio, ¿no? Es siempre verificar que la máquina esté en cero. Exacto. ¿No es cierto? Y luego que se anote la cantidad que uno está pidiendo. Porque ¿te pueden anular la cantidad porque a veces te dicen, no te puedo anular? Debería, o sea, dependiendo del caso, ¿no? Si es que está iniciándose, podría resetearse, ¿no? Pero si está ya medio camino y de repente ya cargó más allá de lo que el usuario quería, ya tienes que pagar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el vehículo de transporte, digamos, de pasajero, de conductor normal, y el vehículo de transporte de pasajero, motocarro? O sea, ¿qué tipo de diferenciación para llenar el combustible para que haya una mayor seguridad? Porque a veces hay momentos en que está lleno de motos de serenazgo o de transporte público. El tema va porque en ambos casos, sea de transporte público, de unidades pesadas o grandes y las ligeras, ¿no? Los pasajeros en principio deben de bajar todos, ¿no? O sea, deben estar vacíos, ¿no? Entonces, ahora el grifero... puede inclusive abstenerse de vender si es que no se cumple esta regla, ¿no? Especialmente en las unidades de transporte público, ¿no? Y por lo demás, en la estación de servicio, el grifo debería de organizarse apropiadamente pues la circulación de todos los vehículos, ¿no? Esa es responsabilidad también de la municipalidad, ¿no? La municipalidad otorga las licencias, los permisos, ¿no es cierto? Y ahora es un poco más en el manejo de los propios reglamentos, inclusive de tráfico, ¿no? Muy bien. Jorge Luis desde La Victoria tiene una pregunta. Jorge Luis, ¿cómo estás? Adelante. Hola. Jorge Luis. Hello. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu días. pregunta? Mire, mi pregunta ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ya, mi pregunta concreta es, ¿los depósitos de gas licuado deben ser guardados o depositados en lugar cerrado o en lugar abierto? En el lugar o en un lugar abierto, dices, ¿no? Así es. Ok, gracias. Ok, muchas estaciones de servicio no tienen un servicio de venta de gas licuado de petróleo en balones, ¿no? Pero estos deben de colocarse en racks, ¿no?
cuanto más ventilados estén, es más seguro. Que son los que están un poco más alejados. Más alejados, Ajá. necesariamente, ¿no? Bastante alejados o en una zona especial, ¿no es cierto? Entonces, siempre lo que hay que entender con el gas licuado, con el gas licuado de petróleo especialmente, porque es más pesado que el aire cuando fuga, es que se necesita mucha ventilación. Entonces, si está al aire libre, es mucho mejor. ¿Qué pasa con los grifos pequeños que tienen querosene, que tienen combustible, que tienen distintos combustibles para la gente? Ya, bueno, felizmente ya el queroseno no se produce en el país. Perfecto. Y ya ha sido eliminado, ¿no es cierto? En cuanto a los otros combustibles, sí, hay autorización, o sea, los INERMIN autoriza los combustibles de acuerdo al diseño de la estación, ¿no es cierto? Entonces, Eso sí está regulado. Eso sí está regulado, ¿no? Y está supervisado en el tema de seguridad. O sea, no se le puede decir, oye, tú vendes solamente eso o aquello, no, sino que el comercializador es libre de ver qué combustible. Y lo más importante, si el precio del grifo no está acorde con la aplicación de Facilito, o sea, el precio que es el oficial, ¿no es cierto? ¿Qué hago? A ver, veamos, en principio los precios de los combustibles no son regulados. Okay. O sea, cada grifero, cada estación de servicio puede poner el precio que de acuerdo a sus propias políticas, ¿no? Pero sí, el precio debe ser publicado y exhibido a todos los consumidores. O sea, ¿no? el precio que da el establecimiento a Facilito tiene que coincidir con el que además, pone. ¿no es cierto? Entonces, si el conductor consulta el Facilito y se acerca a la estación de servicio, ¿no? Verifica que el precio es distinto, a través del mismo Facilito puede reportar este Pero hecho. ¿y si el dueño del grifo le dice, pero es que lo acabamos de actualizar? No, ellos tienen la obligación de actualizar en el Facilito porque también es una aplicación rapidísima de manera inmediata. Clarísimo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos corrido con todos estos temas, pero creo que es bueno siempre repasarlos para tener seguridad de ir al grifo. Conversamos entonces hoy con Óscar Chavarría, supervisor de atención de OSI INERMIN, que lo hemos aprovechado también para hablar de otros temas. Hacemos una pausa, volvemos.